Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Dana Paola Zazueta Estolano, pertenezco a la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán y hoy les vengo a platicar un poco acerca de lo que es el cáncer de vesícula biliar en la materia de oncología impartida por el Dr. Félix Santiago. Primeramente, ¿qué es la vesícula biliar? Este es un órgano pequeño cuya forma se asemeja a la de una pera, que está ubicada en la zona derecha del abdomen, justo debajo del hígado. En los adultos, la vesícula biliar normalmente mide de 7 a 10 centímetros de longitud y de 3 a 5 centímetros de ancho. Tiene una capacidad de 35 a 50 mililitros. La vesícula biliar concentra y almacena la bilis, un líquido que produce el hígado y que ayuda con la digestión de las grasas de los alimentos conforme pasan a través del intestino delgado. El hígado produce la bilis que pasa por los conductos que la transportan al intestino delgado, o la bilis se almacena de la vesícula biliar para ser liberada en otro momento. Siguiendo con su anatomía, la vesícula biliar tiene 3 partes anatómicas muy importantes que van de lateral a medial, que son el fondo, el cuerpo y el cuello. El fondo primeramente se suele protruir más allá del borde inferior del hígado e incluso puede tocar la pared abdominal anterior. El cuerpo está unido a un contacto con la fosa de la vesícula biliar del hígado, y finalmente el cuello, o bien infundíbulo, se encuentra proximal a la aorta hepática y generalmente se asocia con un mesenterio corto que contiene la arteria cística. Además, se estrecha para finalmente formar el conducto cístico. Y por otro lado, el conducto biliar común o colédoco es un conducto de la vía biliar que va a estar originado por la función del conducto hepático común y el conducto cístico. Y todo este conducto va a desembocar en lo que es la segunda porción del duodeno. Siguiendo con el cáncer es muy agresivo y de mal pronóstico. Es el tumor más frecuente de la vía biliar y el sexto del tubo digestivo. Es más común en mujeres de 60 a 70 años de edad, y el cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer en una forma descontrolada. Cuando el cáncer de vesícula biliar se descubre en su etapa inicial, la probabilidad de cura es muy alta, pero el cáncer de vesícula se descubre en muchos casos en su etapa avanzada, cuando el pronóstico ya es con frecuencia muy desalentador. Los médicos suelen encontrarlo a extirpar la vesícula por causa de otra enfermedad. Sus síntomas incluyen lo que es ictericia, que como bien sabemos es el color amarillo de la piel y en partes blancas de los ojos, dolor más arriba del estómago, fiebre, náuseas y vómitos, hinchazón del abdomen, pérdida de peso sin intentarlo, entre otros más. Siguiendo con sus factores de riesgo, el cáncer de vesícula biliar es más frecuente en mujeres y aumenta a medida que va aumentando la edad. También pueden incluir antecedentes de cálculos biliares. Este cáncer es más frecuente en personas que tienen o tuvieron cálculos biliares. Los cálculos más grandes representan un mayor riesgo, y aún así los cálculos biliares son muy comunes y las personas que lo padecen rara vez sufren de cáncer de vesícula biliar. Otro factor de riesgo muy importante es la presencia de pólipos de la vesícula biliar, que estos son un crecimiento que a veces se forma cuando se enquistan cálculos biliares en la pared de la vesícula. Los pólipos protruyen hacia adentro de la pared interior de la vesícula y algunos también pueden ser consecuencia de inflamación. Los médicos a menudo recomiendan la extirpación de la vesícula biliar en las personas que tienen pólipos de más de 1 centímetro porque estos tienen más probabilidad de ser cancerosos. Por otro lado, también puede haber inflamación de los conductos biliares, que esa se le conoce como colangitis esclerosante primaria, que causa la inflamación de los conductos que drenan la bilis de la vesícula biliar y el hígado, y aumenta obviamente el riesgo de cáncer de vesícula biliar. Las causas del cáncer de vesícula no están claras y los médicos saben que el cáncer de vesícula se forma cuando las células sanas de la vesícula manifiestan cambios o bien mutaciones en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a la célula qué hacer. Los cambios le dicen a las células que crezcan fuera de control y que continúen viviendo cuando las otras células normalmente morirían. La acumulación de las células crea un tumor que puede crecer más allá de la vesícula y extenderse a otras partes del cuerpo.
Para su diagnóstico, en la mayoría de los casos el cáncer de vesícula biliar se presenta como una entidad asintomática y solo presenta síntomas cuando existe enfermedad avanzada. Los únicos síntomas son los producidos generalmente por una colelitiasis existente. El cáncer de vesícula biliar debe sospecharse en pacientes portadores de colelitiasis en quienes en el estudio preoperatorio aparece una vesícula en paredes engrosadas en la ecografía. Primeramente tenemos a lo que es una ultrasonografía, que esta es una técnica más utilizada en el estudio preoperatorio por el rol diagnóstico en pacientes con dolor en el hipocondrio derecho. Los signos primarios del cáncer de vesícula biliar son una masa que ocupe la vesícula a su lecho, una lesión hipo o isoecogénica con respecto al hígado o irregularidad en el contorno, principalmente secundario a la infiltración del tumor en el parénquima. Por otro lado tenemos a lo que es una tomografía computada, que esta presenta una mayor sensibilidad y especificidad, aunque en ambas técnicas son limitadas en el diagnóstico de lesiones de pequeño tamaño, y se determinan como lesiones sospechosas de cáncer de vesícula biliar las que muestran pólipos de más de 10 milímetros o una vesícula en porcelana o un engrosamiento difuso de la pared vesicular, o bien lesiones con efecto de masa o desinstitución. Por otro lado tenemos a lo que es una resonancia magnética. Esta ha sido utilizada en el diagnóstico de múltiples enfermedades de la vesícula biliar y de las vías biliares. Sin embargo, la introducción de técnicas dinámicas de administración de contraste paramagnético ha mejorado considerablemente las secuencias de colangiopancreatografía por resonancia magnética. Y en el cáncer de vesícula biliar aparece en la resonancia magnética como una masa hipo o isotensa con un engrosamiento en T1 en relación con el hígado y usualmente hipertensa y pobremente definida en secuencias de T2. Por otro lado también tenemos a lo que son marcadores tumorales como lo es el CD34, CA15-3 y el MIP1. Por otro lado, en los marcadores tumorales, recientemente estudios muestran que la expresión CD34, CA15-3 y el MIP1 podrían ayudar a determinar factores pronósticos de la enfermedad, y en el caso del CA19-9, este marcador resulta un marcador de peor provida, aunque no es específico en el diagnóstico ya que se puede elevar en otras patologías neoplásicas. Otro marcador es la sobreexpresión del gen P53, que este se encuentra aumentado en el cáncer de vía biliar y en displasias de alto grado en comparación con lesiones benignas. Finalmente, en el tratamiento, la colecistectomía, también denominada colecistectomía simple, este procedimiento implica la extirpación de la vesícula biliar. Esta simplificada consiste en la extirpación de la vesícula biliar, 1 pulgada o más del tejido hepático que se encuentra al lado de la vesícula biliar y todos los ganglios linfáticos de la región. Por otro lado, puede ser la quimioterapia, que se podrían recomendar después de la cirugía si existe el riesgo de que queden células cancerosas en la vesícula biliar, y también se puede usar para controlar el cáncer si la cirugía no es una opción. Finalmente, en la radioterapia, esta es una terapia de radiación, se combina a veces con la quimioterapia después de la cirugía para el cáncer de vesícula biliar, si el cáncer no se pudo eliminar por completo, y la terapia de radiación también puede controlar el cáncer de vesícula biliar que causa dolor si la cirugía no es una opción. Por otro lado, la inmunoterapia puede ser una opción para tratar el cáncer de vesícula biliar en etapas un poquito más avanzadas. Y ya eso sería todo de mi parte. Nos vemos en otro video y muchísima suerte con su estudio.